cómo predica en cada área de su vida, sin importar en dónde está. Así que te quiero invitar, ya sea en línea o aquí en persona, a que recibas este mensaje que viene del Espíritu Santo y que Dios va a utilizar hoy a Eddie Borges para hablar a nuestras vidas. Así que démosle un gran aplauso a Eddie. Gracias Juan por esa presentación. Yo creo que ni mi esposa me ha presentado así a Lara. Pero gracias, definitivamente yo estoy tan honrado de estar acá con cada uno de ustedes y es increíble mirar cómo estamos cada uno de nosotros, mirar la casa llena, mirar la fuerza con la que estamos cargando la visión, con la que estamos levantando los brazos de los pastores y realmente estoy tan honrado por eso y quiero compartir una enseñanza que yo sé que nació en el corazón del Señor y quiero compartirlo con ustedes y hay algo que nosotros mencionamos mucho mientras estamos acá. Y es el porqué detrás del qué, el por qué hacemos las cosas, el porqué de lo que hacemos. Y en esta mañana mi oración es que nuestros oídos estén abiertos, nuestro espíritu receptivo y nuestra mente esté lista para recibir lo que vamos a compartir esta mañana. Y hay una frase realmente que a mí me impresiona mucho en cierta edad de los niños, que yo no entiendo cómo los padres tienen tanta paciencia, porque realmente es la etapa de los por qué. ¿Pero por qué? Ok, hijo, no podemos comprar eso, ¿pero por qué? Porque no se puede comprar, ¿pero por qué? Porque no quiero comprarlo, ¿pero por qué? Entonces yo me pongo a pensar en eso y me pongo a pensar en el porqué de las cosas. Realmente todavía no tenemos hijos, mi esposa y yo, pero yo creo que no sé si voy a llegar a captar, a entender esa pregunta en esa etapa, el porqué. Y a veces nosotros somos de la misma forma, a veces nosotros con el Señor somos por qué. Y me pongo a pensar que nosotros fuimos creados a imagen del Señor realmente. Nosotros somos una réplica de lo que el Señor es. E incluso Él mandó a su Hijo para darnos el ejemplo de que realmente fuimos creados a su imagen y semejanza. Y quiero que leamos en Mateo 26. Mateo 26, Pastor Nate estuvo dando un mensaje increíble esta semana pasada. Fue demasiado bueno. Y vamos a comenzar en el versículo 36. Dice: Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y se me viene el primer porqué acá. Ok, ¿por qué se tuvo que ir a Getsemaní? Este lugar también es conocido como el Monte de los Olivos. Y yo me puse a investigar ahí en Primera de Google, capítulo 3, verso 5, y eso explica de que Jesús acostumbraba a ir muy seguido a este lugar para orar. Él acostumbraba a ir a este lugar para estar en un lugar privado. Entonces yo me pongo a pensar, ok, el Señor se iba a ese lugar, ¿por qué? Porque Él necesitaba encontrar un ambiente donde Él pudiese estar conectado directamente con su Padre. Sabemos de que en medio de tantas locuras que pasan en el mundo hay tanto ruido alrededor, tanto ruido de enfermedad, tanto ruido de guerra, tanto ruido de tantas enfermedades, tanto ruido de todo, ruido de pandemia. Pero Jesús entendió esto muchísimo antes de estar en estos tiempos. Y Él sabía la importancia de estar en un lugar donde Él pudiera conectarse con su Padre. Entonces Él se acostumbraba a este lugar. Y este lugar en el que nos encontramos con nuestro Padre se alcanza solamente con constancia. La Biblia dice que Él acostumbraba a ir a este lugar. Era parte de su costumbre. Cada que Él necesitaba llenarse, porque Él necesitaba llenarse también, Él acostumbraba a ir a este lugar. Familia, nosotros necesitamos tener un lugar donde podamos conectar con nuestro Padre, donde podamos conectar con su presencia, donde nuestro espíritu pueda cargarse con su espíritu. Realmente era muy necesario esto. Y les dijo, quédense aquí mientras yo voy ahí a orar. Y esto me lleva a un siguiente porqué. Si era su comunidad, si eran sus discípulos, si era la gente que lo había visto en su ministerio, ¿por qué decidió dejarlos en un lugar aparte e irse él solo? Muchísimas veces la comunidad en la que estamos no solamente nos suma y nos multiplica, muchísimas veces la comunidad también nos resta y nos divide. Y posiblemente en este momento el Señor no necesitaba estar alrededor de cada uno de sus discípulos. Posiblemente en este momento necesitaba estar solo. Y sabíamos de que Pedro era un gran guerrero, literalmente. Aquel era el que le mochaba la oreja a cualquier persona, el que lo reprendía a él siendo Dios. Pero él en este momento necesitaba estar solo. Luego continúa el 37, dice, Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran hasta cierto lugar. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman.
Quédense aquí conmigo y no se duerman. Yo creo que era muy obvio que Jesús estaba yendo al Monte de los Olivos por alguna razón. La Biblia dice que él iba para orar, para encontrarse con su Padre. Y me imagino que durante 3 años que tenían sus discípulos estando con él, ellos ya estaban familiarizados con esto. Ya estaban familiarizados con que Jesús se apartara. Pero a veces las instrucciones son muy necesarias. Mientras nosotros estamos levantando a líderes como Cristo, la comunicación, las instrucciones son muy necesarias porque no podemos dar por sentado que las personas ya conocen nuestro corazón, que las personas ya conocen nuestras rutinas, que las personas ya conocen nuestro espíritu. A veces es muy necesario repetir una y otra vez. A mí me encanta cuando Pastor Nate siempre nos está repitiendo, te amo, te amo, te amo. Recuerdo que la primera vez que entré por esa puerta, wow, Eddie, qué increíble que estén por aquí, les amamos. Recuerdo que esta mañana que entró por esa puerta, wow, Eddie, te amo. Entonces es increíble el poder de la afirmación, pero también el poder de repetir a las personas lo que estamos sintiendo acerca de ellos, pero también lo que estamos esperando acerca de ellos. 39. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró. Dios, Padre, ¿cómo deseo que me libres de ese sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Qué increíble. Yo me pongo a pensar en la historia detrás de la historia. Vamos a regresar un poquito cuando estaba debatiendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu acerca de quién iba a venir a la tierra a morir. Me imagino que tuvieron las conversaciones de que, ok, vas a ir a morir y así vas a pagar el precio de la paz, de la provisión, de la salvación, de los pecados de cada uno de mis hijos. Pero yo me pongo a pensar, ¿será que a Dios se le olvidó omitir? ¿Será que omitió la parte donde le dijo, hey, va a ser mucho sufrimiento? No vas a morir de un balazo en la cabeza. No vas a morir de un infarto, no vas a morir de una enfermedad, no, te van a matar. No sé si realmente el Dios le explicó a su hijo lo que estaba a punto de pasar. Y me pregunto, ¿por qué esto no aparece en la historia? ¿Será que Jesús se hubiese arrepentido? Déjame ver, mejor mandemos al Espíritu a que muera para allá, o mejor mandemos a un ángel. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué en este momento ahora Jesús, estaba teniendo esta oración con su Padre? ¿Por qué estaba teniendo esta oración con su Padre? Luego el 40 dice, Jesús regresó donde estaban los discípulos. A ver, donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Wow, le acababa de decir, no se duerman, quédense y velen, pero los encontró durmiendo. A ver, me imagino que alguno de ellos se llamaba Eddie porque a mí me gusta dormir mucho. ¿Por qué no han podido quedarse despierto conmigo ni siquiera 1 hora? Jesús ni siquiera se había ido a orar una vigilia entera, 1 hora. No se han podido quedar despiertos 1 hora. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. Jesús se fue otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Me imagino como hijos, a veces nosotros, me imagino a los chiquitos como intentando convencer a su padre. Dale, hombre, cómpramelo. Dale, papá, comprámelo. O dame permiso, hay un Reels, un meme, no sé qué cosa. No, usted no va. Pero si todos mis compañeros van a ir, pero usted no es todos sus compañeros, usted no va. Entonces me imagino al Señor negociando en este momento. Señor, a ver, ¿será que hay otra forma de hacerlo? ¿Será que realmente hay otra forma de evadir esto? Sí, yo estoy dispuesto a morir. Por supuesto que voy a morir. Pero ¿será que podemos evadir este sufrimiento? ¿Será que podemos evadir la traición de Judas? ¿Será que podemos evadir el hecho de que mis discípulos, los 3 que me trajes, estén durmiendo? ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto, Padre? Me imagino a Jesús cuestionando a su Padre. Él siendo Dios, pero también siendo hombre. ¿Por qué tiene que ser de esta forma? Y nosotros hablamos mucho del por qué detrás del qué. Hace 4 años o un poquito menos, cuando mi esposa y yo nos estábamos mudando a Guatemala, alguien se acercó a nosotros y nos dijo, ¿por qué se van a ir a Guatemala? ¿Por qué se van a ir allá? ¿Por qué tienen que ir allá a trabajar para alguien más? ¿Por qué tienen que ir a servir a otro lugar? ¿Por qué tienen que dejar a su familia? ¿Por qué tienen que dejar su cultura? ¿Por qué? Y en ese momento yo no tenía la respuesta, realmente no entendía, simplemente estaba sintiendo en nuestro espíritu que el Señor nos estaba llamando acá. Hoy acá que estoy de pie frente a ustedes entiendo el porqué de las cosas. Ahora que puedo ver a los líderes que se están levantando, puedo entender el porqué.
Ahora, después de 4 años de sufrimiento, de dolor, tristeza, angustia, pero también de mucha paz, mucho gozo, mucha diversión, entiendo el por qué. En ese momento no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Y posiblemente todos nosotros estamos atravesando por una temporada de por qué. ¿Por qué estoy lidiando por esto? ¿Por qué mis finanzas no están funcionando? ¿Por qué mi matrimonio no está como yo esperaba que fuera? ¿Por qué mis relaciones no son tan saludables como yo esperaba? ¿Por qué, Señor, estoy atravesando esto? ¿Por qué tengo que pasar por este trago amargo? ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento, Dios, siendo Dios, posiblemente suene mal el decir no entendía lo que estaba pasando a futuro, pero me quiero imaginar que en ese momento Jesús era completamente humano y se ponía a pensar, ¿por qué, Padre? ¿Por qué tengo que pagar por estos dormilones? ¿Por qué tengo que pagar el precio del pecado de tanta gente que ni siquiera he conocido? Pero no tanto eso, ¿por qué tiene que ser a través de una cruz? ¿Por qué tiene que ser a través de una cruz? Y quiero que me acompañen a Lucas 23, 39, y esto es tan poderoso, tan poderoso. Lucas 23, 39. Y esto me conmueve mucho. Si me suelto a chillar, me perdonan, por favor. Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. Aquí Jesús ya había pasado todo su proceso de dolor, había pasado el proceso de ser juzgado, el proceso de recibir la traición de uno de sus discípulos, el proceso de mirar cómo Pedro se le olvidaba todo lo que había aprendido durante mucho tiempo. A Pedro se le olvidó completamente la gracia cuando vino aquel soldado y él le cortó la oreja. Jesús había atravesado el proceso de de que se hablaran mentiras acerca de él. Jesús ya había pasado el proceso de que incluso lo compararan con un ladrón, con Barrabás. Jesús había pasado el proceso de que la gente pensara que Barrabás era mejor que él. Jesús había pasado absolutamente todo esto. Jesús había pasado el dolor de ver a su madre llorar por él, por el proceso que él estaba pasando. Jesús acababa de atravesar todo esto y posiblemente todavía no entendía el por qué estaba pasando todo esto. 39. Uno de los criminales estaban clavados junto a Jesús y también lo insultaba. ¿No que tú eres el Mesías? Sálvate tú y sálvate a nosotros. ¿Por qué estaba siendo cuestionada la identidad de Jesús en este momento? Yo me imagino que si hubiese sido yo en ese momento sí me bajo de la cruz, me enojo, mando fuego, que queme a todos los que me insultaron, me escupieron, me mintieron acerca de mí. Pero ¿por qué Jesús todavía en el último momento sigue siendo tan valiente, sigue teniendo el coraje, sigue teniendo la gracia? Sálvate tú y sálvate a nosotros. Pero el otro hombre lo respondió, ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Y ojo con el 42. Luego le dijo Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué tal si solamente era este hombre el motivo de las cosas? ¿Qué tal si Jesús podía morir de otra forma, pero decidió hacerlo de esta forma para alcanzar hasta en el último momento a este hombre que en su último suspiro pudo creer en él? ¿Qué tal si hay alguien afuera que a causa de nuestro sufrimiento está renovando y reviviendo su fe? ¿Qué tal si hay alguien afuera que a causa de nuestras deudas está por creer en el Señor? ¿Qué tal si alguien acerca de nuestro matrimonio restaurado está creyendo por su matrimonio? ¿Qué tal si alguien afuera que no ha creído por sus hijos, pero por tu fe y creer que tus hijos regresan a casa, está a punto a poner su mirada y su esperanza en Jesús? ¿Qué tal si hay alguien afuera sin esperanza y a causa de tu testimonio, a causa de tus fuerzas, a causa de tu esperanza, está a punto de poner a su esperanza en Jesús? Jesús pudo evadir esta responsabilidad de la cruz, pero él sabía que hasta en el último momento había poder en lo que él estaba haciendo, había un propósito, había un porqué detrás de esa cruz. No se trataba simplemente de morir de la forma más espantosa, se trataba de lo que él podía hacer en ese último momento. Este hombre fue la única oportunidad que él tuvo de tener un encuentro con el Señor. Fue la única, no tuvo la oportunidad de encontrarlo en su niñez o en su juventud, o siendo padre, o siendo esposo, o siendo amigo. La única forma que pudo alcanzar a este hombre fue a través de la cruz, literalmente a través de la cruz. Literalmente estaba colgado a la par de él, teniendo el mismo sufrimiento que él.
Y en ese momento yo entendí el por qué Jesús tuvo que morir de esa forma. Había uno más, hay alguien más. Yo estoy seguro que en tu vida, en tu familia, en tus amigos, en tu escuela, en tu universidad, hay alguien más que está a punto de creer a causa de tu sufrimiento, a causa de tu testimonio, a causa de tu fe, a causa de tu esperanza, a causa de tu gracia, a causa de tu amor. Así que en este momento yo quiero orar por cada uno de ustedes, pero quiero que entendamos de que hay un porqué detrás de lo que estamos experimentando. Y si estamos experimentando gozo, ese gozo no es solamente para nosotros, ese gozo es para que alguien más crea. Pero también si estamos experimentando depresión, no nos enfoquemos en la depresión, enfoquémonos en el porqué y saber de que a causa de eso va a haber alguien más que va a creer a Jesús, que va a poner su ojo, su mirada y su esperanza en Jesús. Así que en este momento, Padre, yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu sacrificio, te doy gracias por tu bondad, te doy gracias, Señor, por tu coraje de no tirar la toalla ni siquiera en el último momento y enseñarnos, Padre, de que hay un porqué detrás de un qué, Señor. Y si estoy experimentando alguna enfermedad, gracias por esa enfermedad, porque sé que al final de eso, Señor, va a haber alguien más que va a creer y poner su esperanza en usted a causa de lo que estoy atravesando, Señor. Pero si estoy experimentando gozo, Señor, ayúdame a contagiar a cada persona del mismo gozo que usted me está dando, Señor. Y en este momento yo oro paz, yo oro amor, yo oro gracia, yo oro tu favor sobre cada persona que nos está viendo en línea. Yo oro y declaro de que nuestra mente es abierta y nuestro espíritu también, para poder entender, Señor, que si no es bueno es porque usted no ha terminado aún, Señor, y que usted tiene un plan perfecto y un propósito para cada área y cada situación que estemos experimentando en este momento. Te amamos, Jesús, honramos tu nombre y te levantamos y te entronamos en el lugar más alto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por estar conectados con nosotros. Realmente nuestra oración es que podamos tener una perspectiva un poco más amplia del por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando. Te amamos y no podemos verte este domingo en campus o en línea. Te amamos, familia.